todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar un poquito sobre esos tres tipos de respiración que habíamos mencionado al inicio de esta unidad, que eran básicamente la respiración aeróbica, anaeróbica y fermentación. Vamos a hacer una comparación a nivel de cuatro factores. El destino de los electrones en la molécula de NADH, o sea, dónde el NADH va a dejar esos electrones que transporta, quién acepta esos electrones, qué productos se forman a partir del aceptor de electrones y cuál es el mecanismo de síntesis de ATP. Durante la respiración aeróbica vimos que los electrones son transferidos a la cadena transportadora de electrones o CTE, ¿verdad? Al complejo uno, ¿sí? Sí, al complejo uno, al complejo 2. El que acepta los electrones es el oxígeno y el que acepta, que es el oxígeno, se reduce a una molécula de agua. ¿Sí? El agua es el producto reducido que se forma a partir de los electrones y el aceptor de electrones. El mecanismo para producir ATP es la fosforilación oxidativa, que era por medio de la ATP sintasa, y la quimiosmosis. ¿Sí? Fosforilación oxidativa y quimiosmosis es todo parte del proceso de la cadena transportadora de electrones y el final, que era la ATP sintasa, por el cual pasaban los protones, hacía girar la ATP sintasa y esa energía del movimiento se utilizaba para la síntesis de ATP. Pero también vimos que se forma en menor medida el ATP por medio de fosforilación a nivel sustrato, que era que se formaban 4 ATPs por cada molécula de glucosa, que vimos en un video anterior. En el caso de la respiración anaeróbica, también son transferidos a la cadena transportadora de electrones los electrones del NAD o SAD2 y los que reciben esos electrones son sustancias inorgánicas, como por ejemplo el nitrato y el sulfato. Entonces, ¿qué tipo de productos se forman? Sustancias inorgánicas relativamente reducidas, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se forma ATP? También fosforilación oxidativa, quimiosmosis y también fosforilación a nivel sustrato. ¿Ok? Esto para comparar un poquito. Acá la principal diferencia es quién acepta los electrones y qué tipo de moléculas se forman. ¿Sí? En el caso de la fermentación, los electrones son transferidos a una molécula orgánica, como vamos a ver dentro de un rato, no a una cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque no hay cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué tipo de productos se forman? Se forman otros productos orgánicos que se reducen un poquito más y generalmente son o alcohol o lactato, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, el mecanismo de síntesis de ATP es solamente fosforilación a nivel de sustrato durante la glucólisis. No hay cadena transportadora de electrones, por ende se forma una menor cantidad de ATP, entonces la cantidad de energía que se produce es menor. Acá, por ejemplo, podemos ver un esquemita. Tenemos acá células de levadura. Las células de levadura o las levaduras en sí son microorganismos anaerobios facultativos, o sea, pueden vivir tanto con o sin oxígeno y realizan esta respiración aeróbica cuando hay oxígeno y si no hay oxígeno entonces pasan a la fermentación de alcohol específicamente. Generalmente esto se puede hacer fácilmente en la casa con las levaduras que se venden en las despensas, se le pone un poquito de azúcar para que puedan hacer glucólisis, se les cierra herméticamente, se les priva de oxígeno y ahí van a empezar a producir van a empezar a utilizar esta vía metabólica. Entonces, estos hongos, porque las levaduras son hongos y son unicelulares, como podemos ver acá en esta fotografía, tienen enzimas que lo que hacen es descarboxilar el piruvato que se forma de la glucólisis y descarboxilan estas enzimas y forman un compuesto de dos carbonos que se llama acetaldehído, que acá no podemos ver en el esquemita, pero se forma un acetaldehído. El NADH que se forma acá en la glucólisis, porque la glucólisis es la misma que habíamos visto antes, ¿sí? Se forma el piruvato, se forma el ATP, se forma el NADH. Este NADH, como no hay una cadena transportadora de electrones a la cual darle sus electrones, va y le da al acetaldehído nuevamente esos electrones. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que el acetaldehído, al aceptar los electrones, se forma o se transforma en alcohol etílico o etanol. ¿Sí? La fermentación del alcohol etílico que vemos acá es la base para la producción de diferentes tipos de bebidas alcohólicas, cerveza, vino y cualquier otra bebida alcohólica que se imaginen. Básicamente es este esquemita, esta vía metabólica, la que se utiliza, ¿sí?
Entonces yo utilizo un ser vivo para producir alcohol etílico o obtener un producto, cerveza, vino, lo que sea. Y esto es como básicamente biotecnología. Utilizamos el mecanismo biológico para obtener un producto, por ejemplo. Las células de levadura, como les dije anteriormente, que se compran en las despensas y demás, se utilizan también en la cocción para el pan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el pan? El dióxido de carbono que se libera hace que la masa se hinche en el pan y el alcohol que se produce por el calor del horno se evapora también, ¿sí? Entonces no queda alcohol y el dióxido de carbono que empezó a escaparse y buscar una salida infló el pan y después sale, ¿verdad? Se escapa por los poritos de la masa. Entonces te queda un pan hinchadito, blandito, ¿verdad? Ya eso depende de la receta. Y el alcohol se evapora, básicamente. Ahora, en el caso de otros hongos y otras bacterias, pueden no fermentar alcohol, sino que hacen una fermentación de lactato, o fermentación láctica también se llama, que es lo que se forma acá, ácido láctico o lactato. Y en esta ruta, que es alternativa a la fermentación de alcohol, el NADH que se produce, fíjate que la glucólisis ocurre de la misma forma, todo eso que vimos en los videos anteriores, se produce el ATP, ¿verdad? Fosforilación a nivel sustrato, se produce NADH, y este NADH transfiere sus hidrógenos al piruvato, ¿sí? No le transfiere al acetaldehído como en la fermentación alcohólica, sino que directamente al piruvato le vuelve a dar esos hidrógenos. Y eso hace que el piruvato se reduzca a una molécula que se llama lactato. La capacidad que tienen algunas bacterias para producir el lactato generalmente se aprovecha por nosotros, por los seres humanos también, para hacer, por ejemplo, yogur o fermentar repollo, por ejemplo, para hacer chucrut y qué sé yo, bueno. Eh, es también biotecnología. Utiliza una bacteria para producir yogur. Generalmente los yogures tienen estas bacterias y sirven después como probióticos. Son muy buenos para la salud. Las células, y no solamente las bacterias, las células musculares de nosotros, bueno, las personas y cualquier otro vertebrado también pueden producir lactato. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio eh, y se te acalambra un músculo, esto generalmente ocurre, este calambre, ¿no? Qué sé yo, no hiciste ejercicio por un tiempo y agarras a hacer un pique, corres muchísimo, o levantas mucho peso de golpe sin hacer el calentamiento adecuado y demás, se te acalambra un músculo y esto es debido a que posiblemente no había suficiente oxígeno en tu cuerpo, en tus músculos, como para continuar. Entonces se agotan las moléculas de combustible, digamos, y se acumula lactato durante el ejercicio, ¿sí? Y ese lactato nosotros sentimos así como un dolor, como un calambre muscular. ¿Dónde se acumula el lactato en ese caso? En las células musculares, ¿sí? Entonces nuestras células musculares pasan rápidamente a fermentación láctica si la cantidad de oxígeno que hay en el medio es insuficiente para sostener la respiración aeróbica. Entonces uno puede pasar respiración aeróbica a, a fermentación láctica dependiendo de la cantidad de oxígeno que uno tenga. Por eso es muy importante también el calentamiento antes de hacer las actividades físicas y demás. Pero obviamente eso es temporal. Obviamente el calambre pasa, ¿verdad? El oxígeno siempre es necesario para un trabajo sostenido. O sea, nosotros vamos a estar respirando y cuando llegue el oxígeno que respiramos, se va a recuperar eso. O sea, no es que te queda para siempre con el lactato. Eso después se elimina, ¿verdad? El 80% del lactato se lleva al hígado. Y ahí se utiliza para regenerar, por ejemplo, glucosa para otras células musculares. O sea, se transforma ese lactato a otras moléculas que se puedan utilizar. Y el 20% se metaboliza otra vez cuando el oxígeno vuelve a las células musculares. Entonces, eh, respiren bien, hagan calentamiento y no hagan fuerza sin preparación, por favor. Y dejamos hasta acá nuestro video y toda la unidad de metabolismo y nos encontramos en un próximo video, en una próxima clase. Fuerza chicos, nos vemos en la próxima.